Bienvenido al programa del día de hoy. Hoy vamos a iniciar con una oración, pero esta oración va a ser un poco diferente a la oración que siempre hacemos. Y la diferencia es porque esta oración es para darle a usted la oportunidad de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Y si es que ya lo ha aceptado, pues de volver a reafirmar ese compromiso con el Señor. Porque el tema de hoy se aplica a la libertad en Cristo Jesús. Entonces, el elemento indispensable es el Señor Jesucristo en nuestro corazón para poder obtener esa victoria de la que vamos a estar hablando hoy. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este día y le damos gracias por la salvación que es en su Hijo amado, Cristo Jesús. Hoy acepto el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario para mi redención. Le pido perdón por mis pecados, Padre, y le pido en el nombre de Jesús la victoria a través del Espíritu Santo en mi vida. Señor, lo pedimos no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema de hoy se llama Finalmente Libres. Y vamos a dar inicio con un texto que está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esta Biblia tiene las paginitas muy finas y me cuesta pasarla rápido, así que le pido disculpas en la tardanza de encontrar el texto. Pero es la única Biblia que tengo aquí en este momento, es la que tengo que usar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, aquí el apóstol Pablo, pienso yo, que tenía en mente no solamente los cristianos de ese momento, en esa área donde él estaba visitando y donde estaba escribiendo la carta, sino también a todas las generaciones de cristianos a través de las edades. Porque siempre el enemigo ha andado como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el tiempo final, en los tiempos postreros, él hace un énfasis ahí diciendo que habrán engañadores, habrán doctrinas de demonios. Y esto se está dando mucho en nuestro tiempo, entre otras cosas con los asuntos de la nueva era, que en un tiempo vamos a tomar también un lapso para discutir y profundizar en esas áreas. Pero de una manera o en otra, la gente está prestando más atención a lo que viene de el ocultismo en una forma disfrazada de oveja que lo que está en la palabra de Dios, y por eso muchos de nosotros en muchas maneras hemos sido expuestos consciente o inconscientemente a ciertas cosas que han traído cierto grado de oscuridad en nuestra vida aún ya siendo cristianos. Y por eso es el tema de hoy que dice: y seremos verdaderamente libres. Santiago capítulo 4 es un versículo muy clave, muy importante en el estudio del día de hoy, y el versículo 7 y 8. Aquí él nos está hablando, bueno, hice el énfasis que al iniciar este programa del día de hoy, que es indispensable tener al Señor Jesús como Rey y Salvador de nuestra vida, como Señor, como único Dios, para poder vivir una vida victoriosa, porque nuestro enemigo es un enemigo que la lucha es llevada acá no contra carne ni sangre, no contra ejércitos visibles que podemos ver, sino contra potestades de las tinieblas. Y el Señor Jesús ya ha vencido al enemigo en todos los ámbitos. Se sienta hoy a la diestra del Padre con toda la autoridad en el universo, la cual también nos ha dado a nosotros para poder vivir una vida victoriosa. Lamentablemente por estos asuntos el enemigo, aunque ya está derrotado, quiere hacer
hacernos creer que no es así. Y por eso infunde temor y infunde tortura y infunde muchas cosas aún en la vida de las personas que somos creyentes, porque no hemos conocido verdaderamente cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado para lidiar en una forma victoriosa a través de su Espíritu en esta batalla que llevamos a cabo en el día a día. Entonces ahora sí, vamos a leer Santiago 4, versículos 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que tener algo muy claro, independientemente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos tener ninguna victoria espiritual. Pero aquí está la clave que el Señor nos está dando. Someteos pues a Dios, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al que gobierna el universo, al que es el dador de la vida, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos ayuda, el que nos salva. A Él someternos primero y después resistir al diablo. Así como Jesús lo dijo, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Y sabemos que para esto la palabra es indispensable, porque el Señor Jesucristo así lo dijo, escrito está, honrarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la espada que el Señor nos ha dado a través de su palabra, con la autoridad que viene con ella. Y tenemos esa no solo derecho, sino tenemos esa obligación de reprender a Satanás y ordenarle que se vaya de nuestras vidas, porque algunas veces, como les digo, estamos viviendo, en vez de vivir vidas de victoria espiritual, estamos siendo torturados por muchos asuntos que verdaderamente no tendrían que estar ahí. No quiere decir con esto que la vida es perfecta para nadie, porque siempre hay luchas, pero tenemos que discernir también y pedirle al Señor discernimiento, porque cuando el Señor, aún incluso ciertas enfermedades físicas, y digo ciertas porque no todo es completamente físico ni todo es completamente espiritual, nosotros somos una combinación de espíritu y cuerpo. Entonces, pero el Señor dijo cuando sanó a la mujer que estaba en la sinagoga, que por 8 años había estado encorvada con ese mal y había sido una tortura que Satanás había impuesto en su vida. Así que el Señor nos llama a la libertad y nosotros tenemos que tener esa conciencia y también tener ese conocimiento de que el poder nos ha dado a través del Señor y que sí funciona y que sí debemos de vivir vidas victoriosas y ayudar a aquellos que están en cautividad también, aunque ya sean personas cristianas que tienen ciertas áreas de su vida donde reciben tormento. Vamos a buscar ahorita en Primera de Tesalonicenses 4. Y vamos a leer el versículo 3, que dice así la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en este caso dice que os abstengáis de fornicación. En el momento en que usted recibe al Señor Jesús como su Salvador personal, en ese momento usted cambia de dirección. Ya su dirección no es esta dirección aquí en la tierra, y ahora su dirección está en el cielo. Ahora es un hijo de Dios, restaurado, reconciliado con Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo y cubierto por la sangre del Señor Jesucristo y en victoria. Entonces, lo que empieza ahí en ese momento ya es un proceso de santificación. Ahora, la santificación no es algo así espontáneo, no es como que uno aprieta un botón y ya estoy santificado, no, sino que durante todo el tiempo que pasemos en esta tierra, vamos a estar teniendo la oportunidad de santificar nuestras vidas, de caminar más cercana con el Señor, de aprender más de Él, de pasar más tiempo en oración, de aprender a hacer esa conexión y al estar relacionándonos con el Señor,
nuestra vida va transformando y vamos siendo hechos a su imagen y semejanza, porque la palabra dice que contemplando somos transformados. Entonces así se van quitando esas cosas, que antes nos parecían buenas, pero que no lo eran, y empezamos a vivir una vida más victoriosa. Debemos de acordarnos de eso, porque hay personas que dicen, no, a Dios no le importa cómo yo me porte, pero a Dios sí le importa, porque nos está llamando a la santificación y nos está dando la oportunidad y la habilidad a través de su Santo Espíritu de poder lograrlo, porque Él puede poner tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nuestro ser. Así que son detalles muy importantes. En el libro de Efesios, vamos a también a ir al capítulo 4. Hoy andamos mucho de capítulo 4. Los versículos del 13 al 15 en el libro de Efesios. A ver. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como usted puede ver, esto verifica este concepto de que somos llamados a la santidad y que nuestro ideal final es llegar a la plenitud de un varón perfecto, de una mujer perfecta en Cristo Jesús. Así que es hermoso saber que podemos nosotros, aún habiendo vivido en la oscuridad, hemos sido transformados, atraídos al reino de la luz de Dios, del Dios Todopoderoso, y que tenemos esa oportunidad de crecer en el día a día, de cambiar en el día a día, que Dios sabe que necesitamos ese cambio, que Él sabe y está dispuesto, nos ha dado todos los recursos para que podamos vivir victoriosos en Él. Ahora vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios. Puesto el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, ese amor no fingido, ese corazón limpio, solamente proviene de Dios hacia nosotros. Es un regalo, así como la salvación que Él nos ha dado. Él nos da esta capacidad de iniciar nuevos, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo y con ese amor, porque Dios es amor y Él gobierna el universo con majestad, poder y amor. Y ese amor es el que debe también tocar nuestros corazones y transformarnos. Y tener nosotros esa conciencia, sí, a Dios sí le importa cómo le hablo a mis hijos, a Dios sí le importa cómo le hablo a mi esposo, al Señor le importa cómo le hablo a aquellos que trabajan bajo mi dirección o a aquellos que estoy enseñando, sí. El Señor quiere que seamos gente de bien, que tratemos en una forma amorosa, cariñosa, con dulzura, con ternura, aquellos con los que nos rodeamos. 1 de Corintios 3, versículos 2 y 3, dice así. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sos capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y decepción y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación con un niño recién nacido. Yo pienso que todos hemos visto niños recién nacidos, aunque no seamos padres, hemos visto niños de otras personas y todos iniciamos de la misma manera, tomando leche, ya sea la leche materna o cualquier otro tipo de leche, de acuerdo a la necesidad, la condición del bebé y de la madre.
Pero conforme el ser humano se va desarrollando, va creciendo, entonces ya se le empieza a introducir más comidita sólida hasta que llegamos ya al momento en que ya no necesitamos la leche como tal para sobrevivir. Pero aquí él está hablando a los hermanos de Corintios y dice que estos pleitos, que estas disensiones, estas contiendas, los mantienen en una forma carnal y han inhibido el proceso de crecimiento de tal punto que ellos solamente pueden consumir leche. Entonces usted y yo debemos de también pedirle al Espíritu Santo que nos muestre las áreas en nuestras vidas que estamos fallando, aquellas que debemos de confesarle al Señor por nombre. El pecado se debe confesar por su nombre, porque si lo hicimos pública o ocultamente, lo participamos de él en una forma abierta. Ahora también tenemos que venir a los pies del Calvario y pedir perdón en una forma abierta y en una forma completamente honesta, llamando al pecado por su nombre, pidiendo perdón por él y también haciendo la resolución de apartarme del mal y caminar en la santidad con la que el Señor me ha dado, para que ya podamos dejar esta leche y podamos empezar a comer comida sólida y a crecer, a dejar la carnalidad a un lado. No nos aferremos a nada que nos aparte del Señor, porque verdaderamente no vale la pena. No vale la pena debemos de experimentar esa vida victoriosa que el Señor tiene, ese propósito para el cual usted fue creado, que fue creado con un propósito divino, con una misión perfecta y buena, que incluye también su felicidad y su tranquilidad y paz mental. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Señor nos ha dado libertad y si el Señor nos libera, somos verdaderamente libres en Él. Así que, pero nosotros tenemos también esa opción de permanecer en la libertad con la que el Señor nos ha llamado, o de regresar al cautiverio donde estábamos con los pleitos, con las rencillas, con las contiendas, con los enojos, con los rencores, con todas estas cosas que nos apartan del llamado de Dios para nuestras vidas. Y casualmente, muchas veces estas son las cosas mismas que Satanás usa para torturar, para oprimir, para enfermar, para crear un desbalance en el ámbito familiar o en su mente o en las cosas en las que usted se desarrolla en el día a día. Así que es muy importante que nosotros no volvamos a la esclavitud, que nos mantengamos en esa victoria a través del estudio de la palabra. Contemplando, somos transformados, así que debemos de sacar día a día, pedir al Señor que nos dé esa sed espiritual por la palabra para que podamos estudiarla y comprenderla a través del Espíritu Santo y poder vivirla, experimentarla y también llevarla a aquellos que están necesitando. Hay muchísima gente, miles y millones de personas que están en cautividad o que tienen ciertas áreas de su vida que no están funcionando como deberían. Y el Señor quiere solucionar eso, Él quiere sanar el corazón quebrantado, Él quiere traer la victoria en todas las áreas que nosotros le entreguemos, porque Él no nos va a forzar a nada. Para concluir, vamos a leer en el capítulo 8 del libro de San Juan. Un versículo muy hermoso. El versículo 32. Y dice así, Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra, Él es todo y debe ser todo para nosotros. Yo no sé si usted tiene alguna área en su vida que aunque ya usted, siendo cristiano, digamos que es una persona que ya ha aceptado al Señor Jesús, pero que continúa siendo atormentado por algo, perturbado, acosado por el enemigo con pensamientos de derrota o con pensamientos de depresión o tal vez hasta
de suicidio. Yo no sé, muchas personas contemplan el mundo desde un lugar muy oscuro, y esto no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere dar esa libertad, el Señor quiere dar esa paz, y el enemigo, que es un mentiroso desde el principio, quiere convencernos de que no es para nosotros, de que eso no va a ser así. Pero yo sí le pido que tome su tiempo para venir a los pies del Señor, como dice la palabra, someterse pues a Dios. Resista usted al enemigo en el nombre de Jesús, y haga usted la determinación de apartarse del mal y creerle a Dios, creer la posición que el Señor le ha dado como hijo de Dios a la diestra del Padre, creerle el poder que el Señor le ha otorgado para destruir las obras del enemigo y para poder vivir en victoria, y dedíquese a servirle a Dios con un corazón gozoso, alabar al que lo creó, y su vida va a ser muy diferente. Que el Señor le bendiga.